Quinta parte. Experiencia. No hay grados de realidad. Hay grados de experiencia para el individuo pero no de realidad. Sean cuales sean las experiencias, el experimentador es uno y el mismo. El sí mismo está ciertamente dentro de la experiencia directa de todos, pero no como uno lo imagina. Ello es solamente como ello es. Capítulo 14. Samadhi. La palabra samadhi se usa ampliamente en la literatura espiritual oriental para denotar una etapa de meditación avanzada en la cual hay una experiencia consciente del sí mismo o una absorción interna e imperturbada en el objeto de meditación. Se han descrito muchas graduaciones y subdivisiones del samadhi por las diferentes escuelas y religiones, tendiendo cada una a producir sus propias categorías y terminología características. La clasificación usada generalmente por Sri Ramana divide los diferentes samadhis en la siguiente triple división. 1. Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Este es el estado del jnani que ha eliminado final e irrevocablemente su ego. Sahaja significa natural y Nirvikalpa significa ninguna diferencia. Un jnani en este estado es capaz de funcionar naturalmente en el mundo, lo mismo que cualquier persona ordinaria. Sabiendo que él es el sí mismo, el Sahaja Jnani no ve ninguna diferencia entre él mismo y los demás y ninguna diferencia entre él mismo y el mundo. Para una tal persona, todo es una manifestación del indivisible sí mismo. 2. Kevala Nirvikalpa Samadhi. Esta es la etapa previa a la realización de sí mismo. En este grado hay una consciencia pasajera pero sin esfuerzo, aunque el ego no ha sido finalmente eliminado. Se caracteriza por una ausencia de consciencia del cuerpo. Aunque se tiene una consciencia pasajera del sí mismo en este estado, uno no es capaz de percibir información sensorial o de funcionar en el mundo. Cuando retorna la consciencia del cuerpo, el ego reaparece. 3. Savikalpa Samadhi. En este estado la consciencia de sí mismo se mantiene por un esfuerzo constante. La continuidad del samadhi depende enteramente del esfuerzo puesto en mantenerla. Cuando la atención de sí mismo fluctúa, la consciencia de sí mismo se obscurece. Las siguientes breves definiciones formuladas por Sri Ramana deben ser suficientes para guiar al no iniciado a través de la jungla terminológica del samadhi. 1. Aferrarse a la realidad es samadhi. 2. Aferrarse a la realidad con esfuerzo es savikalpa samadhi. 3. Sumergirse en la realidad y permanecer inconsciente del mundo es nirvikalpa samadhi. 4. Sumergirse en la ignorancia y permanecer inconsciente del mundo es sueño. 5. Permanecer en el estado primal, puro y natural sin esfuerzo es Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Pregunta. ¿Qué es Samadhi? Respuesta. Solo es Samadhi el estado en el cual se alcanza por la mente en quietud la experiencia íntegra de la existencia consciencia. Solo esa mente en quietud que se adorna con la obtención del ilimitado sí mismo supremo es la realidad de Dios. Cuando la mente está en comunión con el sí mismo en obscuridad, se llama nidra sueño, es decir, la inmersión de la mente en la ignorancia. La inmersión en un estado consciente o despierto se llama samadhi. Samadhi es la inherencia continua en el sí mismo en un estado despierto. Nidra o sueño es también inherencia en el sí mismo pero en un estado inconsciente. En Sahaja Samadhi la comunión es continua. Pregunta. ¿Qué es Kevala Nirvikalpa Samadhi y Sahaja Nirvikalpa Samadhi? Respuesta. La inmersión de la mente en el sí mismo, pero sin su destrucción, es Kevala Nirvikalpa Samadhi. En este estado uno no está libre de los vasanas y por lo tanto uno no ha alcanzado mukti liberación. Solamente después de que los vasanas han sido destruidos puede uno alcanzar la liberación. Pregunta. ¿Cuándo se puede practicar el Sahaja Samadhi? Respuesta. Desde el comienzo. Aunque se practique el Kevala Nirvikalpa Samadhi durante años, si no se han desraizado los vasanas no se alcanzará la liberación. Pregunta. ¿Puedo tener una idea clara de la diferencia entre Savikalpa y Nirvikalpa? Respuesta. Aferrarse al estado supremo es Samadhi. Cuando es con esfuerzo debido a las perturbaciones mentales, es Savikalpa. Cuando estas perturbaciones están ausentes, es Nirvikalpa. Permanecer permanentemente en el estado primal sin esfuerzo es Sahaja. Pregunta. ¿Es el Nirvikalpa Samadhi absolutamente necesario antes del logro de Sahaja? Respuesta. Morar permanentemente en cualquiera de estos samadhis, bien sea en Savikalpa o Nirvikalpa, es Sahaja el estado natural. ¿Qué es la consciencia corporal? Es el cuerpo insenciente más la consciencia.
Estos dos deben residir en otra consciencia, la cual es absoluta e inafectada y la cual permanece siempre como es, con o sin la consciencia corporal. ¿Qué importa entonces si la consciencia corporal se pierde o se retiene, provisto que uno se aferre a esa pura consciencia? La ausencia total de la consciencia corporal tiene la ventaja de hacer el samadhi más intenso, aunque no constituye ninguna diferencia respecto al conocimiento de lo supremo. Pregunta. ¿Es samadhi lo mismo que turiya, el cuarto estado? Respuesta. Samadhi, turiya y nirvikalpa tienen todos la misma implicación, es decir, consciencia del sí mismo. Turiya significa literalmente el cuarto estado, la consciencia suprema, en tanto que distinto de los otros tres estados. Vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. El cuarto estado es eterno y los otros tres estados vienen y van con él. En Turiya hay la consciencia, aguarenes, de que la mente se ha sumergido en su fuente, el corazón, y de que es quiescente allí, aunque algunos pensamientos todavía se cuelan en ella y los sentidos son todavía algo activos. En Nirvikalpa los sentidos son inactivos y los pensamientos están totalmente ausentes. De aquí que la experiencia de pura consciencia en este estado es intensa y dichosa. Turiya es obtenible en Sarvikalpa Samadhi. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad gozada en el sueño profundo y la felicidad gozada en Turiya? Respuesta. No hay felicidades diferentes. Hay solamente una única felicidad, la cual incluye la felicidad gozada en el estado de vigilia, la felicidad de todos los tipos de seres desde el animal más bajo al Brahma más alto. La felicidad que se goza inconscientemente en el sueño es gozada conscientemente en Turiya, esa es la única diferencia. La felicidad gozada en el estado de vigilia es de segunda mano, es un adjunto de la felicidad real Upadhyānanda. Pregunta. ¿Es el samadhi, la octava etapa del Raja Yoga, lo mismo que el samadhi de que usted habla? Respuesta. En el yoga el término samadhi se refiere a algún tipo de trance y hay varios tipos de samadhi. Pero el samadhi de que yo hablo es diferente. Es Sahaja Samadhi. Desde aquí usted tiene samadhana estabilidad y permanece calmo y compuesto aunque usted esté activo. Usted se da cuenta de que usted es movido por el sí mismo real de adentro. Usted no tiene preocupaciones, ni ansiedades, ni cuidados, pues usted llega a darse cuenta de que no hay nada que le pertenezca. Usted sabe que todo es hecho por algo con lo cual usted está en unión consciente. Pregunta. Si este Sahaja Samadhi es la condición más deseable, ¿no hay ninguna necesidad del Nirvikalpa Samadhi? Respuesta. El Nirvikalpa Samadhi del Raja Yoga puede tener su utilidad. Pero en Jnana Yoga este Sahaja Sthiti estado natural o Sahaja Nishta morar en el estado natural es ello mismo el estado Nirvikalpa. En este estado natural la mente está libre de dudas. No tiene ninguna necesidad de nadar entre alternativas de posibilidades y probabilidades. No ve vikalpas diferencias de ninguna especie. Está cierta de la verdad debido a que siente la presencia de lo real. Inclusive cuando es activa, sabe que es activa en la realidad, el sí mismo, el ser supremo. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sueño profundo, laya un estado parecido al trance en el cual la mente está temporariamente en suspenso y samadhi? Respuesta. En el sueño profundo la mente se sumerge pero no se destruye. Eso que se sumerge reaparece. Puede acontecer en la meditación también. Pero la mente que se destruye no puede reaparecer. El propósito del yogi debe ser destruirla y no sumergirla en laya. En la paz de la meditación, a veces sobreviene el laya pero no es suficiente. Debe ser suplementado por otras prácticas para destruir la mente. Algunas gentes han entrado en samadhi yógico con un pensamiento trivial y después de mucho tiempo se han despertado en la onda del mismo pensamiento. Entre tanto generaciones habían pasado por el mundo. Un tal yogi no ha destruido su mente. La verdadera destrucción de la mente es el no reconocimiento de ella como separada del sí mismo. Inclusive ahora la mente no es. Reconózcalo. ¿Cómo puede usted hacerlo sino en las actividades cotidianas que se producen automáticamente? Sepa que la mente que las promueve no es real sino que es solamente un fantasma que procede del sí mismo. Así es como se destruye la mente. Pregunta. ¿Puede el meditador ser afectado por las perturbaciones físicas durante el Nirvikalpa Samadhi? Mi amigo y yo no estamos de acuerdo sobre este punto. Respuesta. Ambos tienen razón. Uno de ustedes está refiriéndose a Kevala y el otro a Sahaja Samadhi. En ambos casos la mente está inmersa en la felicidad del sí mismo. En el primer caso, los movimientos físicos pueden causar perturbación al meditador, debido a que la mente no está completamente muerta.
Está todavía viva y, como ocurre después del sueño profundo, en cualquier momento puede activarse de nuevo. Es comparable a un cubo, el cual, aunque está completamente sumergido bajo el agua, puede ser sacado tirando de la cuerda a la cual está todavía atado. En Saaja, la mente se ha hundido completamente dentro del sí mismo, como el cubo que se ha perdido en las profundidades del pozo junto con su cuerda. En Saaja no queda nada que pueda ser perturbado o traído de vuelta al mundo. Las actividades de uno se parecen entonces a las del niño que mama dormido la leche de su madre y que apenas es consciente de que la toma. Pregunta. ¿Cómo se puede funcionar en el mundo en un tal estado? Respuesta. El que se acostumbra naturalmente a la meditación y goza de la felicidad de la meditación no perderá su estado de samadhi sea cual fuere el trabajo exterior que haga, sean cuales fueren los pensamientos que le vengan. Eso es Saaja Nirvikalpa. Saaja Nirvikalpa es nasa destrucción total de la mente mientras que Kevala Nirvikalpa es laya suspensión pasajera de la mente. Aquellos que están en el estado de laya samadhi tendrán que volver para poner la mente bajo control de tiempo en tiempo. Si la mente es destruida, como en Saaja Samadhi, jamás brotará de nuevo. Todo lo que se hace por tales gentes es espontáneo, ellos nunca resbalarán de su elevado estado. Aquellos que están en el estado de Kevala Nirvikalpa no son realizados, son todavía buscadores. Aquellos que están en el estado de Saaja Nirvikalpa son como una luz en un lugar sin viento, o como el océano sin olas, es decir, no hay ningún movimiento en ellos. No pueden encontrar nada que sea diferente de ellos mismos. Para aquellos que no alcanzan ese estado, todo parece ser diferente de ellos mismos. Pregunta. ¿Es la experiencia de Kevala Nirvikalpa la misma que la de Saaja, aunque se descienda de ella al mundo relativo? Respuesta. No hay ningún bajar ni subir, el que sube y baja no es real. En Kevala Nirvikalpa el cubo mental está todavía en la existencia bajo el agua, y puede ser sacado en cualquier momento. Saaja es como el río que se ha fundido con el océano desde el cual no hay ningún retorno. ¿Por qué hace usted todas estas preguntas? Continúe practicando hasta que usted mismo tenga la experiencia. Pregunta. ¿Cuál es la actividad del samadhi y subsiste el pensamiento entonces? Respuesta. Solo el samadhi puede revelar la verdad. Los pensamientos tienden un velo sobre la realidad, y así la verdad no se realiza como tal en otros estados que no sean el samadhi. En el samadhi hay únicamente la sensación yo soy y ningún pensamiento. La experiencia de yo soy es ser en quietud. Pregunta. ¿Cómo puedo repetir la experiencia del samadhi o la quietud que obtengo aquí en su presencia? Respuesta. Su experiencia presente se debe a la influencia de la atmósfera en la cual usted se encuentra. ¿Puede usted tenerla fuera de esta atmósfera? La experiencia es intermitente. Hasta que deviene permanente, es necesaria la práctica. Pregunta. ¿Es el samadhi una experiencia de calma o de paz? Respuesta. Solo la tranquila claridad, que está desprovista del barullo mental, es el samadhi, el cual es la firme base para la liberación. Procurando asiduamente destruir el engañoso barullo mental, experimente ese samadhi como la serena consciencia, la cual es la claridad interior. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre samadhi interno y externo? Respuesta. El samadhi externo es aferrarse a la realidad mientras se presencia al mundo, sin reaccionar a él desde dentro. Hay la quietud de un océano sin olas. El samadhi interno implica la pérdida de la consciencia corporal. Pregunta. La mente no se sumerge en ese estado ni siquiera durante un segundo. Respuesta. Es necesaria una fuerte convicción de que yo soy el sí mismo, que trasciende la mente y los fenómenos. Pregunta. A pesar de ello, la mente prueba ser un indómito obstáculo que desbarata todos los intentos por sumergirse en el sí mismo. Respuesta. ¿Qué importa si la mente es activa? Lo es solamente sobre el substratum del sí mismo. Aférrese al sí mismo incluso durante las actividades mentales. Pregunta. Yo he leído en un libro de Roma Inroyand sobre Ramakrishna que el Nirvikalpa Samadhi es una experiencia terrible y aterradora. ¿Es el Nirvikalpa tan terrible? ¿Estamos nosotros entonces padeciendo todos estos tediosos procesos de meditación, purificación y disciplina solamente para acabar en un estado de terror? ¿Estamos convirtiéndonos en cadáveres vivos? Respuesta. Las gentes tienen todo tipo de nociones sobre Nirvikalpa. ¿Por qué habla usted de Roma Inroyand? Si aquellos que tienen a su disposición todas las Upanishads y la tradición vedántica tienen nociones completamente fantásticas sobre Nirvikalpa, ¿quién puede culpar a un occidental por nociones similares?
Algunos yogis mediante ejercicios respiratorios se dejan caer dentro de un estado cataléptico mucho más profundo que el sueño sin sueños, en el cual no son conscientes de nada, absolutamente de nada, y ellos le glorifican como Nirvikalpa. Otros piensan que una vez que usted se sumerge en Nirvikalpa usted deviene un ser completamente diferente. Otros consideran que Nirvikalpa se obtiene solamente a través de un trance en el cual la consciencia del mundo está totalmente obliterada, como en un desvanecimiento. Todo esto se debe a que lo consideran solo intelectualmente. Nirvikalpa es chit, conciencia sin forma, sin esfuerzo. ¿Dónde entra el terror aquí, y dónde está el misterio en ser uno mismo? Para algunas gentes cuyas mentes han devenido maduras por una larga práctica en el pasado, Nirvikalpa viene repentinamente como una inundación, pero para otros viene en el curso de su práctica espiritual, una práctica que lentamente va agotando los pensamientos obstructivos y que revela la pantalla de la pura consciencia, awareness yo. La práctica asidua torna la pantalla permanentemente expuesta. Esto es realización de sí mismo, mutti, o sahaja samadhi, el estado natural, sin esfuerzo. La mera no percepción de las diferencias vikalpa exteriores no es la naturaleza real del nirvikalpa firme. Sepa que solo la no aparición de las diferencias vikalpas en la mente muerta es el verdadero nirvikalpa. Pregunta. Cuando la mente comienza a sumergirse dentro del sí mismo hay a menudo una sensación de temor. Respuesta. El temor y el temblor involuntario del cuerpo mientras se está entrando en samadhi se debe a la ligera consciencia del ego que todavía queda. Pero cuando ésta muere completamente, sin dejar siquiera un rastro, uno mora como el vasto espacio de mera consciencia donde solo la felicidad prevalece, y el temblor se detiene. Pregunta. ¿Es el samadhi un estado dichoso o extático? Respuesta. En el samadhi mismo hay solamente paz perfecta. El éxtasis viene cuando la mente revive al final del samadhi, con el recuerdo de la paz del samadhi. En la devoción el éxtasis viene primero. Se manifiesta por lágrimas de alegría, erizamiento del vello y balbuceos vocales. Cuando el ego finalmente muere y se obtiene el sahaja, estos síntomas y los éxtasis cesan. Pregunta. Al realizar el samadhi, ¿no se obtienen siddhis poderes sobrenaturales también? Respuesta. A fin de exhibir los siddhis poderes, tiene que haber otros para reconocerlos. Eso significa que no hay ningún jnana en el que los exhibe. Por lo tanto, los siddhis no merecen ni un pensamiento. Solo jnana ha de ser perseguido y ganado. Pregunta. Se afirma en la Mandukya Upanishad que a menos que se experimente también el samadhi, la octava y última etapa del yoga, no puede haber ninguna liberación moksha por mucha meditación dhyana o austeridades físicas tapas que se hayan hecho. ¿Es eso así? Respuesta. Rectamente comprendidos, son lo mismo. No supone ninguna diferencia que usted lo llame meditación o austeridades o absorción, o cualquier otra cosa. Eso que es estable, continuo como el flujo de aceite, es austeridad, meditación y absorción. Ser el propio sí mismo de uno es samadhi. Pregunta. Pero se dice en la Mandukya Upanishad que el samadhi debe experimentarse necesariamente antes de alcanzar la liberación. Respuesta. ¿Y quién dice que no es así? Eso se dice no solamente en la Mandukya Upanishad sino en todos los libros antiguos. Pero es verdadero samadhi solamente si usted conoce su sí mismo. ¿Cuál es la utilidad de sentarse en quietud durante algún tiempo como un objeto sin vida? Suponga que usted tiene un absceso en su mano y que le operan bajo anestesia. Usted no siente ningún dolor en el momento, pero ¿significa eso que usted ha estado en samadhi? Es lo mismo con esto también. Uno tiene que saber lo que el samadhi es. ¿Y cómo puede usted saberlo sin conocer su sí mismo? Si se conoce el sí mismo, se conocerá el samadhi automáticamente. Samadhi es el estado natural de uno. Es la corriente que subyace en los tres estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. El sí mismo no está en estos estados, pero estos estados están todos en el sí mismo. Si obtenemos el samadhi en nuestro estado de vigilia, eso persistirá en el sueño profundo también. La distinción entre consciencia e inconsciencia pertenece al reino de la mente, la cual es trascendida por el estado del sí mismo real. Pregunta. Así pues, ¿debe uno estar siempre intentando alcanzar el samadhi? Respuesta. Los sabios dicen que solo el estado de equilibrio que está desprovisto del ego es Mouna Samadhi, el samadhi del silencio, el pináculo del conocimiento. Hasta que se alcance Mouna Samadhi, el estado en el cual se es la realidad sin ego, busque solamente la aniquilación del yo como su meta.